lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. Ayer en el comentario un poquito analizamos la declaratoria de culpabilidad de un jurado de un tribunal en Miami, Estados Unidos, en contra del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. Pollitt en Estados Unidos será sentenciado en pocos días más por lavado de activos o lavado a partir de sobornos recibidos, porque esa es un poco la acusación que sustentó la Fiscalía de Estados Unidos en contra del excontralor. Pollitt también, como digo, tiene una sentencia acá en el Ecuador del 2018 que quedó en firme en 2020 por concusión en cambio. Tanto en Estados Unidos cuanto en Ecuador, ambos casos asociados a Odebrecht. Pero cuando Pollitt fue el Contralor General del Estado, Pollitt llevó adelante un juicio en contra de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada entre otros por el fallecido economista Jorge Rodríguez, por la fallecida Isabel Robalino, por el fallecido Julio César Trujillo. Allí también estaba el doctor Germán Rodas, estaba el señor Simón Espinosa, etcétera. Finalmente, una jueza sentenció a los miembros de la Comisión Anticorrupción y luego el doctor Pollitt, a través de su defensa, utilizó un recurso jurídico para que no proceda esa sanción. Hemos tomado contacto ahora vía telemática con el doctor Felipe Rodríguez, quien conoce bien ese tema porque justamente se encargó de patrocinar la defensa de los miembros de la Comisión Anticorrupción en aquella época. Doctor, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Querido Fabricio, encantado de estar aquí, listo para comentar de aquel personaje. Gracias, doctor, a usted por la gentileza de atendernos. A ver, primero me gustaría una reacción suya y una explicación sobre lo que ha resuelto la justicia de los Estados Unidos a través de un jurado, que además fue un proceso muy rápido, 2 semanas, ¿no? Y el jurado se demoró apenas un día y pico para deliberar y tomar una decisión declarando por unanimidad culpable al doctor Pollitt. ¿Cómo reacciona usted ante eso? A ver, para que la audiencia lo conozca, en Estados Unidos los jurados, nosotros hemos visto aquí normalmente que se ven sentencias que son unánimes o de mayoría, porque nosotros en Ecuador tenemos 3 jueces y mientras 2 hayan resuelto lo mismo, no importa si uno es un voto salvado. En Estados Unidos, para la toma de decisiones, que se lo hace a través de otro sistema, el sistema adversarial de litigio es idéntico al ecuatoriano. Mejor dicho, el ecuatoriano es idéntico al de Estados Unidos, con excepción del jurado. Y los jurados en Estados Unidos tienen un requisito y es que los votos deben ser unánimes. Si es que 11, por ejemplo, hubiesen dicho que él es culpable y uno hubiese dicho que no es culpable, el jurado no podía dar su veredicto. Siempre tiene que haber unanimidad. Entonces, es positivo ver que fue tan convincente la Fiscalía de Florida, tan convincente, que los jurados, lo digo por experiencia, tengo experiencia con varios casos de Estados Unidos, suelen tomarse varios meses. He visto casos en donde se han tomado más de un año. Y en este caso se demoraron ni 2 días para tomar una decisión unánime porque es claro que mientras se practicaba la prueba ya estaban convencidos de la culpabilidad de Pollitt. Entonces, como reacción, ayer le decía a Fausto, yo pues algo que es importante, cuando uno es penalista, cuando uno ama esta profesión, uno no siente la alegría de verse ir a alguien a la cárcel. Aunque yo lo considere, no lo llamaré un enemigo personal, pero sí un enemigo más o menos familiar. Y pese a eso no siento alegría porque yo sé lo que significa la cárcel y la soledad de la cárcel. En realidad, más que sentir alegría por la tragedia que vive Pollitt, tragedia que es el precio que él te está pagando por sus propios actos, es una tragedia voluntaria, una tragedia que él está viviendo sin que nadie le haya obligado a ser vivida. Sí siento alegría, pero por la reivindicación de la Comisión Anticorrupción. Porque así como yo siempre he estado convencido de la inocencia de la Comisión, yo creo que gran parte de la ciudadanía lo ha estado. También ha habido un sector de la ciudadanía que consideró que eran unos autodenominados comisionados que lo único que hacían era calumniar a funcionarios públicos de la época del correísmo y que está comprobado porque incluso fueron condenados. Qué bueno saber que todas sus denuncias eran reales. Qué bueno que no puedan decir que en este caso hay lawfare, porque es otro estado por lavar activos, no por asuntos políticos del que lo está condenando, y porque las denuncias realizadas por la Comisión Anticorrupción fueron parte del juicio en los Estados Unidos. Es decir, los hechos por los cuales supuestamente habrían existido calumnias fueron analizados en los Estados Unidos y se determinaron como actos de corrupción de Pollitt para finalmente desvanecer glosas,
enriquecerse económicamente desvaneciendo sus glosas, evitando que el Estado ecuatoriano pueda obtener esos recursos para salud, para educación, para la vejez de los ancianos, y finalmente lavándolo, que lo más grave y lo más penoso de todo es lavándolo junto a su hijo. Y ahí te agrego una cosa, Fabricio, que justo se lo comentaba a mi madre ayer y decía, a mí mi padre me enseñó a trabajar y me enseñó a trabajar honestamente, al punto que yo camino tranquilo por las calles sin guardaespaldas. Me apena profundamente que Polit le haya enseñado a su hijo a ser su tesorero, porque Polit no hubiese podido hacer todo lo que hizo si su hijo no era su lavador. Y ahí uno se da cuenta que la tragedia que está viviendo Polit es mucho, mucho más grande que la cárcel. Ahora bien, expliquemos la diferencia entre lo que resolvió la justicia estadounidense y la sentencia que en cambio la justicia ecuatoriana emitió contra Polit en el 2018, esta fue ratificada en 2020 por concusión. ¿Cuál es la diferencia con la de hace 2 días en esta Corte de los Estados Unidos en Miami, Florida, doctor? La diferencia radica en que tenemos varias formas o varios catálogos de delitos en el sistema, porque así como nosotros también tenemos el principio de no bis in idem, es decir, el que nadie podrá ser procesado y juzgado 2 veces por la misma causa. Los estadounidenses tienen la misma figura, ellos les llaman el double jeopardy, ¿ya? Entonces, ninguno de los 2 países te puede juzgar por lo mismo. Lo que pasa es que él fue juzgado por un delito distinto al que él fue condenado en Ecuador. Él fue condenado en Ecuador por concusión, es decir, por haber solicitado sobornos, pero en Estados Unidos, si bien se aprobaron todos los cargos del cargo principal, porque habría que preguntarse, ¿por qué en Estados Unidos? No era contralor en Estados Unidos, si bien era estadounidense, pero ¿por qué en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos tiene jurisdicción para juzgar? Porque el dinero de todas las coimas, él las lavaba en los Estados Unidos. Y el lavado de activos, por disposiciones del FinCEN, del Egmont Group, del Gafi Latam, y de nuestro COIP y de los precedentes jurisprudenciales estadounidenses, es decir, esto es un principio global del derecho, incluso con Convención de Palermo, son delitos autónomos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo vendo cocaína y me capturan y me procesan por narcotraficante, eso no hace que yo no pueda ser juzgado el día de mañana por el proceso de lavado de activos del rédito de esa venta de drogas. Aquí es exactamente lo mismo. Él puede haber sido condenado en el Ecuador por concusión, pero lo que se está analizando en Estados Unidos es ese dinero de la concusión, y no solo de esa concusión, porque aquí se trataron muchas más concusiones, aparecieron muchos más empresarios, es un caso mucho más complejo, cómo ese dinero se lo invirtió en la economía estadounidense, dándole una apariencia de legalidad. Y yo creo que al Ecuador y a Latinoamérica le urgía una sentencia como esta. Y te quiero decir por qué. Porque no sé, Fabricio, si tú tenías este mal sabor de boca, igual que yo, de que los políticos corruptos de América Latina se terminaban robando todo, haciéndonos cada vez más pobres, generando más caldos de cultivo para la delincuencia, y se iban normalmente con ese dinero a Miami. Entonces había esta desazón, de mi parte la vi, y decía, muy bien, qué cómodo para los Estados Unidos que nuestros corruptos lleven nuestro dinero y que luego ellos puedan gozarlo allá. Y yo creo que esta sentencia hace que el mundo ya no sea tan seguro para los corruptos, que el Estados Unidos diga, si vas a traer tu dinero, trae limpio, pero si empiezas a traer el sucio, te vamos a procesar. Ojalá no sea una excepción, ojalá esto se siga repitiendo en los Estados Unidos. Creo que le urge a Latinoamérica saber que sus corruptos no tienen un lugar seguro a donde ir. Ahora, entiendo que además hay otro factor en el caso de Polit. Polit se va del país en 2017. Recuerden ustedes que abandona el país, luego renunció, luego vino el juicio político en la Asamblea Nacional, al año siguiente lo sentenciaron en 2018, pero siempre se dijo que Polit era estadounidense además, que él tenía esta doble nacionalidad ecuatoriano-estadounidense, y claro, se pensaba que en Estados Unidos no iba a ser juzgado. El hecho de que haya sido estadounidense también de alguna manera facilitó que sea enjuiciado en ese país, doctor. Solo quiero un poquito más atrás. Recordemos que cuando él sale en el 2017, él sale una mañana en un vuelo American Airlines y al mediodía Carlos Vaca Mancheno le ejecuta un allanamiento en su casa. Él ya sale porque él ya le advirtieron, alguien se debe haber filtrado esta información en fiscalía, él no se va porque es estadounidense, él se va porque le iban a meter preso. Él se va y le iban a meter preso, ojo, en el caso de asociación ilícita, que ya está prescrito para Polit, pero con el cual fue condenado Jorge Glass. Y él se va a Estados Unidos porque es estadounidense.
él se siente seguro en los Estados Unidos porque nosotros no le podemos extraditar. Pensemos que antes de la consulta popular en Ecuador, todos los países éramos más o menos iguales. Un nacional del país siempre está seguro en su propia patria, no te pueden sacar. Hoy en Ecuador vamos a poder extraditar ecuatorianos que cometan delitos, pero en Estados Unidos eso se mantiene. Si el día de mañana nosotros quisiéramos extraditar a Poli, no podríamos pedirle a Estados Unidos. Porque es estadounidense, por eso. Así es. O sea, y Estados Unidos no extradita a uno de los suyos. No extradita y tampoco le deportan, porque no es migrante, no puede ser migrante ilegal o no bienvenido en su propia patria. Pero Poli era además notario en los Estados Unidos. Fue una de las formas en las cuales él trataba de ocultar el dinero. Él era notario y él decía que era también sus recursos como notario, y lo que tenía el hijo es porque era un gran inversionista de la bolsa. Pero el proceso de Poli hubiese sido exactamente el mismo si él hubiese sido solo ecuatoriano, solo italiano o solo estadounidense. No facilitó juzgarle que sea estadounidense, pero la razón por la cual él se refugió en ese país es porque sintió que nunca lo íbamos a traer acá y que iba a gozar de los réditos del crimen allá. Lo que no se esperaba es que su propio país le diga: tu dinero sucio aquí no es bienvenido, o bueno, sí es bienvenido, porque al final el dinero que se llevó del Ecuador y lo lavó, se lo va a quedar a Estados Unidos. Ahora, vamos más atrás, vamos al caso de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es la génesis de este procesamiento? Porque la comisión había presentado una denuncia pública en contra del Contralor. Esa denuncia fue procesada por la justicia. Finalmente se revirtieron las cosas porque la denuncia fue calificada como maliciosa y temeraria, y luego vino en cambio el procesamiento en contra de los miembros de la comisión. Recordemos este pasaje, doctor. Te lo pongo así de interesante. Hubo una sabatina por ahí a finales del año 2016 donde Correa invitó a la ciudadanía a denunciar los casos de corrupción. La comisión se estaba formando por organizaciones sociales, una comisión gratuita, digo gratuita en el sentido que los comisionados ponían de sus bolsillos para hacer sobrevivir esta comisión. Quien más lo puso fue mi padre. De hecho, solo lo dejo comentario que es importante saberlo. Mi padre se gastó todo el dinero de su vejez y de su jubilación en invertirle a la Comisión Anticorrupción para denunciar actos de corrupción. Y apenas denunciaron, sucedió lo contrario, y es que el correísmo no iba a permitir que se presenten denuncias de corrupción. Entonces, esto generó 3 acciones legales. La primera acción legal fue presentada por Moisés Obando, un funcionario o un abogado que, si no me equivoco, era algo de hidroquinoxio. Ya ni me acuerdo del señor. Le ganamos porque él no pudo tener presiones políticas, y no solo le ganamos, lo masacramos en la audiencia. La segunda acción legal fue presentada por Claudio Esteban Albornoz. Cuando hablamos de Glass alias vidrio, hablamos del Albornoz como ESAL, según las publicaciones que hizo El Expreso en su momento. Esta fue una acción civil de la cual él finalmente desistió. Y finalmente tuvimos una querella por calumnias por parte de Carlos Poli. Pero esa querella de calumnias por parte de Carlos Poli partía de un error esencial. Que sepa la ciudadanía que el delito de calumnias, que es un delito de acción privada que se lo presenta a través de querella, no es lo mismo que una denuncia maliciosa. La denuncia maliciosa es otro delito completamente distinto, que se lo procesa a través de una denuncia en un proceso de acción pública. Y lo que sucedió es que se declara maliciosa la denuncia. La denuncia fue por Refinería del Pacífico, para aclarar a la ciudadanía de la Comisión Anticorrupción. Dicen que Poli era un santo y que no había desvanecido glosas, que la denuncia era malicioso, y les procesan por calumnias, cuando las calumnias estaban prescritas, porque solo tienes 6 meses desde que la calumnia se comete para citar con la querella. Esto estaba ultra prescrito hace más de un año. Y les condenan en un delito de acción privada por la denuncia maliciosa, lo cual es una aberración jurídica desde todo punto de vista. Para que me entienda la ciudadanía, sería como que en un juicio de divorcio te condenen por asesinato. O sea, es de tal aberración que no lográbamos entender cómo llegó esta condena. Pero sabíamos obviamente que hubo presiones, sabíamos que el Consejo de la Judicatura estaba atrás de este caso. Y fue muy curioso que el abogado de Poli ya sabía en su momento que Poli iba a ser, que la comisión iba a ser condenada, porque ni bien se terminó de dictar la sentencia, levantó la mano y dijo: traigo la carta de perdón de Poli. Les perdono y desisto del caso, porque en derecho penal privado, en los procesos privados, existe una figura que se llama la remisión de la pena. La remisión de la pena, esto no se puede hacer un delito de acción pública, el Estado no puede perdonar una pena. Pero en privado, como es entre privados, el privado sí puede perdonar una pena, entonces nos perdona la pena. Ahí levanto la mano yo y digo que yo no acepto el perdón y no acepto la remisión, que yo quiero mi sentencia porque yo voy a apelar. Porque nosotros no aceptamos esta clase de perdones y de disculpas por parte de un criminal con una sentencia absurda.
y finalmente nunca fuimos notificados con la sentencia, nunca pudimos apelar, esto es muy curioso, hasta el día de hoy nunca conocimos la sentencia. Hipólito, en alguna entrevista, recuerdo con La Posta, dijo que él se arrepentía de haber querellado a unos ancianos. Debería arrepentir de más cosas, debería arrepentirse, como te digo, de haber convertido a su familia en una mafia y no en una familia. Hoy la comisión se reivindica, hoy no tenemos a 4 los comisionados con nosotros, recordemos que mi padre no está, Julio César Trujillo ya no está, no está María Arboleda y no está la doctora Isabel Robalini. Quedan otros, algunos se han ido a la comisión, otros se mantienen como Germán Rodas, pero creo que es una reivindicación importante para decir que las víctimas en realidad eran los victimarios y que los victimarios en realidad fueron las víctimas. Doctor, aprovecho esta posibilidad que tengo para entrevistarlo y me queda claro, obviamente, el tema de Polit. ¿Cómo ve hoy la justicia acá en el Ecuador en este momento, en momentos tan complicados, luego de los casos Metástasis, Purga y Plaga, de los cuales como que no se está hablando en estos días mucho, pero ¿cómo le ve usted? A ver, la justicia ha mejorado. Yo creo que históricamente cuando uno dice el correísmo era el dueño de la justicia, es cierto, pero también es injusto decir que solo el correísmo era el dueño de la justicia. El Correa metió la mano en la justicia como lo hizo en su momento León Febres Cordero, como lo han hecho todos los gobiernos cuando han pedido. En realidad, la justicia en el Ecuador es uno de los botines más importantes que tienen, porque es a través de los cuales pueden perseguir a su oposición política, pero además es a través de las cuales pueden generar los candados y el blindaje suficiente los políticos para delinquir y no ser procesados. Entonces, esto no es un problema del correísmo. Metida de mano ha existido, pero no tengan la menor duda. En el gobierno de Lenin, en el gobierno de Lazo, y seguramente lo existirá, creo que va muy poco tiempo Daniel Noboa, pero seguramente lo habrá. Tal vez no él directamente como presidente, pero siempre habrán intereses de ministros, de personas cercanas que quieran ir a la justicia. El caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga, que yo considero que son casos muy importantes. Yo en muchos temas soy muy crítico a la fiscal general, pero aquí tengo que aplaudirle. Es decir, es más, voy a hacer un comentario que no he hecho, pero sus contrincantes, su oposición le dicen que es la 10/20. Yo solo quiero decirles que ya quisiera ver a los 20/20 teniendo los cojones que tiene esta mujer. Entonces, lo que ella ha hecho sí es muy valioso, yo no puedo negarlo, pero sí tiene un riesgo, ¿ya? Y esto sí es importante. Y ese riesgo es que los jueces empiecen a tenerle tanto miedo a Fiscalía. No los jueces corruptos tienen que temblar, eso sí que tiemblen. Pero el problema está cuando los jueces honestos, los que sí toman buenas decisiones, empiezan a tenerle miedo a la fiscalía y van a empezar a tomar decisiones solo a favor de fiscalía. Recordemos que los jueces son terceros imparciales. Cuando fiscalía dice que va a procesar a, eso no quiere decir que A sea culpable, porque en esa historia hay otro lado de la historia y es del lado de la defensa de A. Entonces lo que hacemos es fiscalía te narra una historia, la defensa te narra otra historia y es el juez imparcial el que debe decidir. Yo lo que no quiero que generen estos casos es que los jueces empiecen a decidir siempre a favor de fiscalía, porque si no, ahí sí entraríamos en un proceso de la Inquisición nuevamente. Deberíamos eliminar a los jueces y la fiscalía debería procesar, acusar y condenar. Ya no deberíamos tener un tercero imparcial. Entonces, creo que la justicia aún sigue complicada, pero quiero decirte porque yo me gradué en diciembre del año 2011. Es decir, todo mi inicio como litigante fue con el correísmo. Yo no vivía antes del correísmo, solo sé historias de lo que van contando mis viejos maestros del tema. Pero sí te puedo decir que yo personalmente siento cómo se ha aflojado la mano en la justicia. Es decir, cuando digo aflojado es sujetarles del cuello. Sí siento que hay más libertad, sí siento que hay menos persecución. Antes del Consejo de la Judicatura de Gustavo ya tomabas una decisión en contra del Estado y te destituía inmediatamente. Hoy los jueces son mucho más libres para decidir. Hoy la justicia está mejor que antes, con sus falencias, con sus errores. Ojo que no me refiero a corrupción, y esto es importantísimo, me refiero a incidencia política. Hoy hay menos incidencia política en la justicia, pero para avanzar hay que hacer muchas más cosas, porque de nada me sirve no incidir en la política si es que tengo tantos jueces presos por corruptos. Entonces hay que ir avanzando en los dos ámbitos. Y lo último, doctor, en el contexto de lo que estamos conversando, hoy mismo se está llevando adelante la audiencia de juicio del caso de las pruebas PCR. Acá en la capital de la República. Usted ha seguido de cerca ese caso. ¿Cómo le ve usted? A ver, yo creo que yo no solo lo sigo de cerca, sino que soy abogado en ese caso y como dije en mi alegato de cierre, no solo que deben declarar a inocentes a todos,
sino que además tiene que la justicia decir un nunca más. El caso de las pruebas PCR es el caso perfecto, el caso de manual de lo que significa la política en el derecho. Y la política no se debe meter en el derecho. Fue un caso, yo por ejemplo, de hecho los familiares de Yunda ni siquiera me quieren, suelen insultarme en redes sociales, con Yunda tengo una relación de olichao, y a Yunda le podrán criticar miles de cosas, pero en este caso Yunda no tiene nada que ver. Es más, ni siquiera es que él es inocente porque yo lo diga. No tiene participación en el proceso. Este fue un proceso evidentemente que causó su destitución. Ese era el objetivo final de este proceso. Y todas las personas tan involucradas son inocentes. El caso es aberrante. Es tan aberrante que yo creo que todos deberían ser declarados inocentes. Aquí no hay culpables. Yo cuando estoy en un proceso que digo mi cliente es inocente, pero sí hay pecados. Aquí no existen pecados. Pero fue un caso muy mediático, fue un caso claro de criminología mediática, de juicios paralelos, y es un caso que no solo puede terminar con la inocencia. Este tiene que ser un caso que termine con un llamado muy fuerte de atención a Fiscalía, de que no se puede utilizar Fiscalía para fines políticos. Y una vez que se han generado ya los alegatos de cierre, ¿qué es lo que viene? Los jueces están resolviendo. La audiencia, si no me falla el conteo, duró 64 días. Estuvimos 64 días sentados de sol a sol en la sala de audiencias litigando el caso. Los testigos, solo para que conozcas, confirmaron que no existe perjuicio económico, que no existe sobreprecio en el contrato, que nunca se compraron pruebas PCR, que las que se compraron fueron kits de detección molecular, que podían ser cualquier kit de detección molecular, que las pruebas LAMP sí estaban contempladas en el contrato, y además que todas las pruebas fueran utilizadas y sirvieron, que no tienen ningún problema de funcionamiento, y la propia prueba de Fiscalía confirmó lo que siempre ha dicho el otro lado. Y en este momento los jueces tienen que resolver, pero es una audiencia tan extensa, de hecho es de las más largas en las que yo he participado. La más larga que yo creí que iba a estar en mi vida fue la de pases policiales, que duró 45 días, esto ya ha excedido todos los pronósticos. Yo sí creo que los jueces van a necesitar de varios meses para poder tomar una decisión, porque en el Ecuador las sentencias, si bien nos las notifican por escrito, tienen que ser motivadas de forma oral. Nosotros tenemos que escuchar, y esa oralidad es la que va motivada. Luego en la sentencia vemos el acta de qué dijo cada testigo, qué pasó, pero yo creo que va a ser una sentencia que le tomará al tribunal al menos 4 horas de lectura de sentencias, y tendrán que decirnos de forma oral. Así que yo aspiro que en unos 4 a 6 meses ya nos convoquen, y espero que no se tope la responsabilidad, en el sentido que no analicen si alguien es responsable o no, sino que se diga simplemente no hubo delito. Este caso es absurdo, y en este caso han dañado muchísimas vidas, como las de científicas como Linda Guamán, como a Jimena Barca, que realmente a mí me ha dolido mucho, mucho, mucho verlas sentadas todos los días de ahí, sufriendo por hacer patria. Como yo dije, te voy a dejar un último mensaje en mi alegato de cierre. Si bien Linda y Jimena no son mis clientes, pero yo les recriminé en el alegato de cierre y les dije, ustedes cometieron un solo error en todo este proceso, y fue haber puesto todo su conocimiento y toda su preparación al servicio del país, porque este país le paga así a sus funcionarios honestos. Ese fue su único error. Doctor Felipe Rodríguez, le agradezco mucho por el tiempo y por sus reflexiones sobre estos temas. Muy amable, doctor. Encantado, querido Fabricio. Un abrazote. Gracias a Felipe Rodríguez, jurista penalista, que nos ha hablado sobre el tema de Carlos Polit, que lo conoce muy bien, y también le hemos preguntado sobre el estado de la justicia y, por cierto, a la expectativa del caso, de la definición del caso de las pruebas PCR. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.